Entre 1958 y 1962 murieron entre 45 y 55 millones de personas en China. No fue una guerra, no fue una pandemia, fue una decisión, una orden firmada por un solo hombre que prometía el paraíso y entregó el mayor infierno de hambre de la historia moderna. Su nombre, Mao Zedong. Y lo peor de todo es que cuando terminó, cuando los cadáveres se apilaban en los campos, él culpó a la naturaleza. China, 1949. Después de décadas de guerra civil, caos y ocupación extranjera, el Partido Comunista Chino toma el control del país más poblado del mundo. A la cabeza de este triunfo está Mao Zedong, un revolucionario de origen campesino convertido en líder absoluto. Para millones de chinos, Mao representa la esperanza, el fin de la opresión feudal, la promesa de tierra para los campesinos, la construcción de una nueva sociedad igualitaria. Pero detrás de la retórica revolucionaria, detrás de los discursos sobre el pueblo y la liberación, se esconde algo mucho más oscuro, porque Mao no solo quiere gobernar China, quiere transformarla por completo. Quiere demostrar al mundo que su visión del comunismo es superior a la de la Unión Soviética y está dispuesto a sacrificar cualquier cosa para lograrlo. Durante 27 años, desde 1949 hasta su muerte en 1976, Mao concentra un poder casi divino. No hay contrapesos, no hay oposición permitida. Sus decisiones son ley, sus errores, catástrofes nacionales, y sus experimentos sociales, genocidios disfrazados de progreso. Este no es el relato de un dictador convencional, es la historia de cómo un hombre convirtió a un país entero en su laboratorio personal, de cómo millones fueron enviados a morir en nombre de una utopía imposible, de cómo el culto a la personalidad alcanzó niveles tan extremos que la realidad dejó de importar. Hoy vamos a hablar de Mao Zedong, no del mito, no del icono revolucionario, sino del hombre que causó más muertes que Stalin y Hitler juntos, y de cómo lo hizo mientras su pueblo lo adoraba como a un dios. 1949. Mao proclama la República Popular China desde la plaza de Tiananmen. El país está devastado, empobrecido, atrasado, pero hay energía, hay esperanza. Los primeros años parecen prometedores, se redistribuye la tierra entre los campesinos, se nacionalizan industrias, se alfabetiza a millones. Pero en 1951 comienza la primera purga masiva, la campaña para reprimir contrarrevolucionarios. El objetivo oficial, eliminar a los enemigos del nuevo régimen. La realidad, liquidar a cualquiera que pudiera representar una amenaza, real o imaginaria. Terratenientes, intelectuales, funcionarios del antiguo gobierno, religiosos, empresarios. Entre 1950 y 1952 se estima que fueron ejecutadas entre 1 y 3 millones de personas, sin juicios justos, sin derecho a defensa, solo acusaciones públicas, humillaciones masivas y ejecuciones. Mao lo llamó limpieza revolucionaria. Era solo el principio. En 1956 lanza la campaña de las 100 flores. Invita a intelectuales y ciudadanos a criticar al partido. Que 100 flores florezcan. Dice, que 100 escuelas de pensamiento compitan. Durante semanas la gente habla, critica, señala errores, propone mejoras, y entonces Mao cierra la trampa. La campaña antiderechista de 1957 persigue a todos los que hablaron. 500.000 de personas son catalogadas como derechistas. Son enviadas a campos de trabajo forzado, el laogai, el gulag chino. Muchos no regresarán nunca. Fue una trampa perfecta, identificar a los disidentes haciendo que se identificaran ellos mismos. Pero todo esto no es más que el prólogo, porque en 1958 Mao decide que China no avanza lo suficientemente rápido. Decide que hay que alcanzar a Occidente en 15 años. Decide lanzar el gran salto adelante, y con esa decisión firma la sentencia de muerte de decenas de millones.
El gran salto adelante comienza en 1958 con una premisa delirante: convertir a China en una potencia industrial en tiempo récord, sin infraestructura, sin tecnología, sin conocimiento técnico. Mao ordena la colectivización total de la agricultura. Las tierras privadas desaparecen. Se crean las comunas populares, unidades gigantescas donde todo es colectivo: la comida, el trabajo, incluso los niños. Las familias son separadas para maximizar la producción. Y entonces viene la orden más absurda: fundir acero en los patios traseros. Mao quiere duplicar la producción de acero en un año. Millones de campesinos abandonan los campos para construir hornos caseros primitivos. Funden sus herramientas agrícolas, sus utensilios de cocina, cualquier metal que encuentren. El resultado es acero de pésima calidad, inútil para la industria. Mientras tanto, las cosechas se pudren en los campos porque no hay nadie para recogerlas. 1959. Comienza la hambruna. Pero no es una hambruna normal. No hay sequías extremas. No hay plagas devastadoras. Hay cosechas. Hay grano. El problema es que el sistema de Mao obliga a las comunas a entregar cuotas imposibles al Estado. Los funcionarios locales, aterrorizados por las purgas, mienten sobre las cifras de producción. Reportan cosechas récord cuando en realidad la producción ha colapsado. Basándose en esos datos falsos, el gobierno requisita aún más grano. El resultado: no queda nada para comer. Las cifras son difíciles de asimilar. Entre 1959 y 1962 mueren entre 45 y 55 millones de personas. Algunos historiadores elevan la cifra a 60 millones. Es la mayor hambruna de la historia humana. Para ponerlo en perspectiva, murió más gente en 4 años de lo que murió en toda la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo muere la gente? De inanición lenta, principalmente. Edemas por desnutrición, órganos que fallan. Pero también hay historias peores, documentadas, verificadas. Casos de canibalismo. Padres que intercambiaban hijos con otros padres para no tener que comerse a los suyos propios. Aldeas enteras donde los muertos eran exhumados para ser devorados. En la provincia de Anhui, una de las más afectadas, la población se redujo en 6 millones de personas. Y mientras tanto, ¿qué hace Mao? Cuando sus subordinados le informan de la catástrofe, él responde: es mejor dejar que la mitad de la gente muera para que la otra mitad pueda comer hasta llenarse. En 1959, en una conferencia del partido en Lushan, un oficial llamado Peng Dehuai se atreve a criticar la política. Mao lo purga inmediatamente. El mensaje es claro: la realidad no importa, solo importa la lealtad. En 1962, la hambruna finalmente termina, no porque Mao cambie de política, sino porque la catástrofe es tan absoluta que el sistema colapsa por sí mismo. Pero Mao nunca admite su responsabilidad. Culpa a desastres naturales, culpa a sabotajes, culpa a la Unión Soviética. Y entonces, en 1966, lo vuelve a hacer. La revolución cultural comienza con un pretexto: eliminar los elementos burgueses y tradicionales de la sociedad china. Pero en realidad es una purga política masiva. Mao, que ha perdido poder tras el desastre del gran salto adelante, usa a la juventud para recuperarlo. Moviliza a millones de jóvenes, los guardias rojos, y les da una misión: destruir lo viejo, atacar a los intelectuales, humillar a los profesores, quemar libros, destruir templos, denunciar a sus propios padres si es necesario. El caos es total. Durante 10 años, China se sumerge en la violencia. Se estima que entre 1,5 y 2 millones de personas mueren durante la revolución cultural. Pero más allá de las muertes está la destrucción cultural. Milenios de historia, arte, filosofía, arrasados en una década. Profesores humillados públicamente hasta el suicidio.
familias destrozadas por denuncias mutuas, una generación entera sin educación porque las escuelas están cerradas. Cuando Mao muere el 9 de septiembre de 1976, deja un país traumatizado. Las estimaciones más conservadoras sitúan el número de muertes causadas directa o indirectamente por sus políticas en 65 millones de personas. Otras llegan a 80 millones. Es imposible saberlo con certeza porque el Partido Comunista Chino controla los archivos y nunca ha permitido una investigación independiente completa. Pero más allá de los números está el impacto psicológico. Una sociedad donde delatar a tu vecino, a tu profesor, a tu familia, era no solo aceptable, sino alentado. Donde la mentira institucionalizada era supervivencia. Donde la realidad observable importaba menos que la línea del partido. Lo más perturbador de todo es que Mao nunca fue derrocado. Murió en el poder, venerado. Su retrato sigue colgado en la plaza de Tiananmen. Su cuerpo embalsamado reposa en un mausoleo al que acuden millones de visitantes cada año. El Partido Comunista Chino reconoce errores durante el gran salto adelante y la revolución cultural, pero nunca ha culpado directamente a Mao. La narrativa oficial dice que fue 70% correcto y 30% equivocado. Piénsalo. Un hombre responsable de más muertes que cualquier otro líder del siglo XX y su legado oficial es mayormente positivo. ¿Por qué? Porque admitir la verdad completa sobre Mao sería cuestionar la legitimidad del propio partido. Y eso no está permitido. La pregunta que debemos hacernos no es solo cómo pudo un hombre causar tanto sufrimiento, sino cómo pudo hacerlo mientras millones lo adoraban. Cómo el culto a la personalidad puede ser tan poderoso que la gente ignore el hambre, la muerte, la evidencia frente a sus ojos. Cómo la ideología puede justificar cualquier atrocidad si se envuelve en el lenguaje correcto. Mao convirtió China en el mayor experimento social de la historia y fracasó catastróficamente, pero nunca pagó por ello, nunca fue juzgado, nunca fue responsabilizado. Hoy China es una potencia mundial, pero ese ascenso no ocurrió gracias a Mao, sino a pesar de él. Comenzó después de su muerte, cuando Deng Xiaoping abandonó sus políticas y abrió el país al mercado. La historia de Mao Zedong es la prueba definitiva de que las intenciones no importan, solo las consecuencias. Que el poder absoluto, sin contrapesos, sin transparencia, sin rendición de cuentas, siempre termina en atrocidad. Y que la peor violencia no siempre viene con uniformes y campos de exterminio. A veces viene disfrazada de progreso, de revolución, de utopía. ¿Cuántas veces hemos visto la misma historia repetirse? ¿Cuántas veces un líder promete el paraíso y entrega el infierno? ¿Y cuántas veces seguimos creyendo que esta vez será diferente? Si este vídeo te ha hecho pensar, si crees que estas historias deben contarse, suscríbete al canal, porque en Almas Corruptas no hablamos de monstruos ficticios, hablamos de los reales, de los que la historia a veces prefiere olvidar. Nos vemos en el próximo.